Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un nuevo programa de SABE, patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Herrera y al doctor Enrique Chagoyán. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches, idontonautas. Habla el doctor Antonio Herrera. Simplemente para agradecerles otra sesión más de SABE. Estamos muy contentos de ya casi estar llegando a los 6 años de este proyecto. ¿Sí? Vamos en el seminario número 56 y traemos toda la actitud. Ya tenemos programado las siguientes conferencias de aquí a mayo, ¿no? En enero estará la doctora Jenny Guerrero. En febrero estará la doctora Gaby Martín. El doctor Walter Vargas estará en marzo. En abril, el doctor Walter Vargas es de Costa Rica. El doctor Juan Carlos Izquierdo es de Perú. El tema es pendiente, está pendiente todavía, y vamos a terminar con nuestro buen amigo el doctor Estefan Henry Polanco. Ya tenemos programado de aquí hasta mayo del próximo año. Siguiente. A continuación, pues me voy a permitir dar lectura al currículum de nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Juan Carlos Paz Rodríguez, con una plática que me la han recomendado mucho y realmente estoy ávido de escucharla. Conceptos protésicos basados en la endodoncia. Es algo diferente, ¿verdad?, a lo que normalmente escuchamos en las pláticas de endodoncia, y está muy bien desarrollada, y yo le agradezco al doctor el que nos haya permitido de su tiempo para exponer tan interesante plática el día de hoy. La siguiente, me voy a permitir dar lectura al currículum del doctor Juan Carlos Paz Rodríguez. Es licenciado en odontología por la Universidad Intercontinental, generación 1994-1998, posgrado en endodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Tecnológica de México, de enero de 2001 a agosto de 2002, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia número 650 desde 2009, puestos docentes desempeñados: profesor adjunto en la materia de endodoncia de 2002 a 2005, profesor titular de la materia de endodoncia de 2005 a 2015 y profesor de posgrado de endodoncia de 2009 a 2015, Universidad Intercontinental. Profesor adjunto en la materia de endodoncia de 2003 a 2006 y profesor de posgrado de endodoncia en la Universidad Tecnológica de México a la fecha. Miembro activo del Ateneo Odontológico Mexicano desde 2006 y miembro activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia desde 2009. Pues no me queda más que agradecerle su presencia al doctor y estamos ávidos de escucharlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Aquí es tu casa en AME. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Gracias, Doc, gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar por acá. Yo soy socio de AME y pues siempre es bonito pues dar un granito de arena para que la asociación crezca, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy, como dice el doctor, pues es posiblemente algo peculiar. Voy a tratar de hacer un resumen muy certero. La plática es muy extensa, pero pues ahora tenemos alrededor de 50 minutos más o menos, entonces me voy a dar la tarea de empezar. Y bueno, como ustedes lo saben, el tema es conceptos protésicos basados en la endodoncia. Y para empezar voy a poner un caso clínico, algo que es muy común, que nos pasa, por lo menos me ha pasado a mí esta vez, alguna otra vez más por ahí. Si ustedes se fijan, es un tratamiento de conductos en un primer molar inferior.
realizada por mí. Y si todos los que estamos por acá somos endodoncistas, se habrán dado cuenta que específicamente en la raíz mesial, el tratamiento con Luxus está corto. Es un paciente masculino, 65 años de edad, como signo interesante es bruxista, y venía con una pulpitis irreversible por caries. Se hizo tratamiento con ductos, con este mal sabor de boca que me pudo haber quedado en el momento por saber que no pude llegar a conductometría. ¿Qué pasa un año después? Un año después llega el paciente con sintomatología, como se ve clínicamente, radiográficamente, pues tenemos una zona radiológica periapical. El diente viene con una reconstrucción de resina y una incrustación MOD. Evidentemente hay un problema en esa raíz. Hay pérdida de hueso, sin embargo el sondeo general es aceptable. Bueno, pues obviamente el referidor me dijo, pues todo parece estar bien menos tu endodoncia. Regresé con frustración a rehacer el tratamiento de conductos con la misma suerte. Esas cosas que uno le van mermando un poco el alma, ¿no? Y le recomendé, ¿sabes qué? Mira, pues no pude volver a bajar, pero ¿sabes qué? No es conveniente que pongas una incrustación, ponle algo, ¿no? Una protección cuspide, etcétera, etcétera, y regresa 6 meses después con un poste corto y una corona completa. Evidentemente regresó con sintomatología, y bueno, pues la opción a seguir fue hacer una cirugía exploratoria. Y bueno, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Un diente fisurado. Casualmente no había sondeo. En la literatura, cuando hay una fisura como esta, es muy posible que sea la causa inicial sea justamente el tratamiento de conductos por presión. Entonces, es bien difícil, y este caso por eso lo estoy poniendo, es bien difícil a veces saber de dónde viene el problema, ¿no? Somos por lo menos 2 especialistas los que estamos trabajando en ese mismo diente, uno por endodoncia y otro por rehabilitación. Entonces, en este ínter de procesos, pues hay varios tratamientos que están involucrados ahí. Y la pregunta clásica, ¿no? Este fenómeno que durante los finales de los 90 y principios de 2000 fue muy fuerte, de, bueno, pues que los dientes tratados endodónticamente se fracturan, ¿no? Y esto viene un poco de la mano con el advenimiento y ese crecimiento, ese boom que hubo también en esa época de los implantes, donde la gente empezó a decidir evitarse, entrecomillado, el problema de invertir en una endodoncia, poste, reconstrucción, corona, para algo mucho más seguro en ese momento, que era pues quitar el diente y colocar un implante. Sin embargo, y a pesar de que yo creo que el implante es uno de los procedimientos más revolucionarios de la odontología, el tiempo nos ha dado un poco también esa razón de decir, sí, son eficaces, son muy buenos, sin embargo, también fracasan. Y entonces hay este debate eterno, ¿no?, entre endodoncia o implantes. Yo siempre he discutido con mis colegas protecistas y implantólogos, no sé de dónde viene esta analogía o esta comparación entre endodoncia e implantes. Yo creo que más bien tendría que ser diente contra implantes, porque no necesariamente el que falle un tratamiento, un diente con tratamiento de conductos es culpa de la endodoncia o enteramente culpa de la endodoncia. Entonces, cuando ya lo planteamos de esta forma, puede llegar a sonar un poco más peligroso el tomar la decisión de quitar un diente solamente por poner un implante, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es un poco de los procesos por los que he pasado en mi vida profesional para llegar un poco a una congruencia de la forma en la que
creo yo que deberíamos trabajar. Siempre esto ha sido bajo la parte docente y buscando información científica, porque esto pasa, ¿no? Y si nosotros evaluamos este premolar fracturado con un acceso bastante conservador, nos llama mucho la atención de qué es lo que está pasando, cuáles son las causas reales, ¿no? ¿Es realmente el tratamiento con luz una causa de la fractura dental? Hay mucha bibliografía acerca del tema, es un tema ríspido en la odontología. Se ha retomado nuevamente, estos 3 artículos que estoy presentando acá son relativamente nuevos, y viene un poco de la mano por el asunto de el verano del implante ya pasó. Tenemos porcentajes muy parecidos entre el éxito y fracaso entre un diente y un implante. Entonces, pues, se ha vuelto la mirada nuevamente a entender los procedimientos y qué es lo que está pasando, por qué, cómo podemos controlar ese índice, o si realmente es un índice contundente para que sea significativo en la decisión de un tratamiento. Y en todos los artículos, en toda la bibliografía, se menciona sí o sí los cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos son inherentes al tratamiento y a las circunstancias. Cuando hablamos de cambios fisiológicos, podemos englobarlos en 2 grupos especiales, 2 grupos importantes, que podría ser la pérdida de estructura dental, que es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar en un diente tratado endodónticamente, y la pérdida de humedad, ¿no? Todo el mundo habla, es que los dientes tratados endodónticamente son más quebradizos porque perdieron humedad. La realidad es muy diferente. Se dan estos números, un 9%, creo que no es tan relevante en cuestión de éxito y fracaso, de tomar una decisión de porque el diente está más seco, sea realmente un factor determinante. Hay muchos artículos que hablan que hasta menos, porque la humedad también está proporcionada por el ligamento periodontal. No vamos a hablar mucho más de la humedad, voy a tratar de enfocarme un poco más a estos temas donde nosotros podemos tener un poco de injerencia, que es la pérdida de estructura. Cuando hablamos de pérdida de estructura, hay varios niveles de pérdida de estructura. Podemos clasificar estos 4 elementos, ¿no? Generalmente un diente que requiere endodoncia, y digo generalmente porque habrá casos que no lo necesiten, existe tejido cariado y por lo tanto tejido sin soporte. Y esos 2 elementos son los que nos regala el paciente y son con los que tenemos que lidiar y son los que tenemos que remover. Pero aparte hay una pérdida de estructura dental por el trabajo endodóntico. La instrumentación y la irrigación de los conductos tiene ciertos elementos que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, de pérdida de estructura. Y por supuesto, el trabajo protésico, ¿no? La tendencia siempre será ser lo más conservador de estructura dental, pero yo a veces pongo un poco en entredicho el qué tan conveniente es dejar estructura dental que posiblemente no nos va a servir, cómo vamos a escoger el tipo de restauración, cuál es menos invasiva. Entonces, esto es lo que se nos puede llegar a presentar, ¿no? Un diente que ya libre de caries, lo manda a referidor, y si me dice, siempre tenemos nosotros como nosotros esta teoría, ¿no? De si el diente es aislable, es restaurable. Este caso, por ejemplo, pues puedo yo aislar desde el 7, es más, la estructura vestibular y lingual y palatina es suficiente para que yo pueda soportar una grapa y bloquear con resina, etcétera, y puedo hacer una endodoncia. Lo importante, y creo que es uno de los puntos más fuertes, es que nosotros como primera fuente de investigación, de diagnóstico, tendríamos que tener las capacidades para poder
decidir, o por lo menos, si no estamos en la capacidad de decidir, por lo menos orientar a nuestros referidores en las complicaciones que podría ser restaurar este diente. O si sí es restaurable, ¿cuál es la restauración correcta para esto? En nuestra parte, a lo que nosotros nos corresponde, si le hacemos un poco sumatoria, que es más o menos lo que hacen en estas revisiones bibliográficas, hablan de este 9% de la pérdida de humedad por la propia desvitalización, le otorgan un 5% accesos endodónticos, que un 5% pues prácticamente es irrelevante, y hay otros elementos mínimos por ahí, pero bueno, en resumen, lo que ofrecen como un porcentaje de pérdida de resistencia del diente es de un 12%. Si a mí me preguntan, creo que un 12% realmente no es significativo para determinar que realmente esto sea lo que esté causando que los dientes tratados odontológicamente tengan un índice alto de fracaso. ¿Qué es entonces? Si no es como tal la endodoncia, hay que investigar. Y buscando bibliografía y un poco lo que está pasando, y estoy seguro que les pasa a todos ustedes en su propia consulta, pues te das cuenta que la parte más grave es la pérdida de estructura dental, y no que tenga que ver con la endodoncia, sino con la estructura coronaria. Y en todos los artículos, revisiones y libros de prótesis y de endodoncia, en los capítulos que hablan de esto, le atribuyen un gran porcentaje del problema a la pérdida de estructura mesiodistalmente, cuando perdemos estructura en el istmo y en dos paredes. Y esto tiene que ver con lo que le llaman flexión cúspide. Cuando perdemos paredes, eliminamos este cincho natural, que es la cresta del diente, que es pues, el cincho natural que mantiene a todo el diente unido en la corona. A menor estructura, mayor flexión cuspidea. Y a mayor flexión cuspidea, entonces habrá más posibilidad de que se rompa el diente. Y es algo que vemos día con día en nuestras consultas, ¿no? El paciente que viene con sintomatología muy, muy específica de endodoncia, por ejemplo, pueden llegar con signos de molestia periodontal, sin respuestas pulpares, o puede llegar con pulpitis muy, muy claras. Y lo que encontramos es esto. Son restauraciones, no sé si se vea mi cursor, restauraciones amplias del material que ustedes gusten, ¿no? De resina, de circonia, etcétera, etcétera. Y por debajo de ellas encontramos estas líneas de fisura. Y como este caso, les puedo enseñar este caso que ya después lo abrí para poder ver hasta dónde seguía la línea. Un caso más, y todos con los mismos elementos. Restauraciones mesiodistales, con líneas por debajo de fisura. Otra más, ninguno es con endodoncia. Ninguno de estos dientes ha tenido tratamiento de conductos, y sin embargo ahí están estas líneas de fisura. ¿Cuál es el factor? Las cavidades. La pérdida de estructura es uno de los elementos más fuertes. Ahora bien, si a esto le aunamos un tratamiento de conducto con todo el bagaje en el cual recae, pues tenemos un porcentaje todavía mayor de riesgo para que los dientes se fracturen. Entonces, bueno, ok, ya entendemos que todos los dientes que tienen MOD pues, tienen posibilidad de fractura. Entonces, la pregunta que se viene a la mente es, ¿por qué no todos los dientes, con endodoncia o sin endodoncia, que tienen incrustaciones o resinas MODs, por qué no todos se rompen? Y es que hasta este momento estamos viendo solamente el elemento local. Pero estos dientes trabajan en un ambiente realmente hostil.
Y hay otros elementos que tienen valor en el diagnóstico total que pueden ser o no influyentes en el desenlace de un diente. Las dos primeros, relación corona-raíz y compromiso periodontal, van muy de la mano, en el sentido de que una relación corona-raíz desfavorable, o sea, dos de corona contra uno de raíz, generalmente viene de la mano con una pérdida periodontal. Es cierto que puede ser también por una resorción radicular. El hecho, al final, es que si tenemos una raíz corta y una corona clínica larga, el efecto del fulcrum del diente está mucho más abajo y, por lo tanto, la estructura y las fuerzas que recibe ese diente no se trasladan de la misma forma por el hueso. Y eso resiente sobre el diente. Y, por supuesto, las cargas oclusales. Las cargas oclusales que tienen que ver, evidentemente, ver con la posición del diente en el arco, son lo más importante. No todos los dientes, no todos los pacientes que son bruxistas son fracturadores de dientes, sino dependiendo del diente y la posición en la que esté, recibirá o más o menos carga. En oclusión se habla que el primer molar es el diente que recibe más de la mitad de las cargas oclusales en boca. ¿Qué pasaría, o qué es lo que está pasando, cuando perdemos un primer molar? Cuando perdemos un primer molar, esa fuerza, esas cargas oclusales que estaba recibiendo ese diente, que estaba diseñado para eso, se pierden y se tienen que repartir entre los demás dientes. Y entonces estamos trabajando dientes en cargas oclusales que no les corresponderían. Y como eso, podemos hablar de muchas otras cosas más, como sobrecargas funcionales, malposición que generen interferencias. No es lo mismo una interferencia en el lado de trabajo que en el lado de balance, porque al final las fuerzas oclusales no son verticales, son oblicuas. Si se fijan cómo son las fracturas de los dientes, generalmente son mesiodistales. ¿Por qué? Porque la carga es oblicua y va de bucal a lingual, dependiendo del diente, o de lingual a bucal. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando hagamos nuestro diagnóstico y veamos qué es lo que viene para nosotros. ¿Es simplemente hacer la endodoncia y olvidarnos de esto? ¿O dar estas recomendaciones, hacer ciertos elementos, reconstruir, etcétera, para proteger al diente y mandar, junto con nuestras conductometrías y radiografía, etcétera, etcétera, ciertas recomendaciones a nuestros referidores para promover un mejor pronóstico a largo plazo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque, Abel, cuando empecé, hablaba yo de los desgastes y de la influencia que tenemos en nuestra instrumentación, en nuestra irrigación. Y creo que nosotros como especialidad estamos muy comprometidos con la preservación de estructura dental. Y para todos aquellos que ya no se cuecen al primer hervor como yo, sabemos que la historia, por lo menos reciente, estamos hablando de los 80 para acá, de la endodoncia, ha tenido una serie de cambios muy rápidos, y cambios de filosofía muy rápidos que no necesariamente que estuvieran mal de todo, sino que pues se fue evolucionando a cosas mejores. Yo posiblemente la parte de los 80s no me tocó, donde lo importante era lo que metía ese conducto, ¿no? Y metían formaldehídos, corticosteroides. Se vio que los resultados no eran favorables. Sin embargo, de esa época vienen, 70s, 80s, viene el hidróxido de calcio. Después dijimos, no, lo que importa es lo que sacamos. En ese momento todavía no existían los instrumentos rectores, estaban empezando, estaban en pañales, pero en el 85 vino Ruane con toda la técnica de crown down y empezamos a hacer crown down manual y con unas conocidas tremendas, ¿no? Y después empezaron a venir los primeros rectorios. Cuando yo estudiaba posgrado, esto era lo que yo utilizaba, ¿no? Hace unos par de días todavía estaba revisando algunas pláticas viejas que tenía yo por ahí guardadas, y tengo por ahí una de los 90s, de los principios de 2000, donde hablaba yo con mis alumnos de pregrado que hacían de instrumentación manual, y pues yo
usaba gate 6, 6, 5, 4, 3, la 2 y la 1 ya no las usaba porque ya no cortaban, ¿no? Después aparecieron, yo siempre he usado instrumentos, aprendí con GT y con Profile de Densplay, ¿no? Y tenían abridores y con necesidades amplias para abrir conductos, cosa que ahora ya no hacemos. Conservamos la mayor, bueno, las gates ni pensarlo, están prohibidas. Y pues realmente hemos quitado muchos instrumentos, los instrumentos han avanzado muchísimo, las nuevas aleaciones, y de todo esto que antes usábamos, pues usamos ahora 3 instrumentos y en algunos casos un instrumento, ¿no? Como el Wave and Gold. ¿Qué hacemos con estos instrumentos? ¿Cuál es la función? Bueno, pues la función es mantener instrumentos hiperflexibles que se mantengan dentro del conducto, que no lo transporten, que trabajen el ápice de la mejor forma sin desgastar tanto coronalmente. ¿Para qué? Para buscar ese fin último que es conservar mayor estructura. Tengo aquí un caso que ya después les enseñaré paso a paso. Pues se fijan, las conicidades no son tan fuertes como eran antes. Buscamos una instrumentación apical relativamente amplia, pues sabemos de los artículos Green, Creques, etcétera, etcétera, que pues hay diámetros importantes que tenemos que cumplir. Sin embargo, estamos sacrificando ya estos elementos de instrumentación coronaria amplia para evitar justamente en esta zona, no sé si está viendo mi cursor, la zona cervical, que es la zona donde mayor flexión se refleja y donde comienzan los procesos de fracturación. ¿Ok? Por ese lado creo que vamos avanzando muy bien. Sin embargo, y por eso también puse este caso, que si alcanzan a ver en la primera radiografía, encontramos una reconstrucción de resina, porque el otro elemento que hacemos y que tenemos que utilizar, porque es parte importante de la endodoncia, son los irrigantes. Y hay información amplia acerca de los efectos que generan los irrigantes sobre la dentina. Por supuesto, no vamos a cambiar el hipoclorito, o por lo menos no hasta que aparezca algo mejor. No vamos a hacer lo mismo con el EDTA. Son sustancias que nos ayudan, que son la base de la limpieza endodóntica. Sin embargo, es comprobado que los efectos descalcificantes y desproteinizantes de la combinación de ambos irrigantes generan efectos adversos sobre la dentina. ¿Cuál dentina? Pues a mí la que me importa en este aspecto no es la dentina de conducto, que esa es la que tengo que limpiar, sino toda la dentina externa que no tiene por qué estar trabajada o no tiene que estar tocada por esos líquidos, porque van a minimizar nuestras posibilidades de reconstrucción posterior. Y esto es un poco el proceso al que he estado llegando. Ya tengo los instrumentos, ahora voy a controlar mis irrigantes. ¿Y por qué los controlo y por qué voy a reconstruir? Que ese es uno de los puntos fuertes de esta plática. Porque si yo cubro y yo preparo y adhiero mis paredes de dentina libre y sana antes, pues voy a favorecer evidentemente a que esa dentina esté bien adherida. Protejo, por lo tanto, de los tejidos sanos que no tienen por qué estar invadidos por hipoclorito y por EDTA. Y, por supuesto, que facilito el aislamiento. Si se fijan un poco, lo que hago es, una vez que termino de caries, si hay comunicación, ya lo veremos en un caso más adelante y lo explicaré con más detalle. Si es un diente vital, despulpo con clorhexidina, etcétera, agua, coloco un bloqueo con teflón y entonces reconstruyo. Una vez que reconstruyo, quitamos teflón y empezamos a hacer una endodoncia en un diente que puede ser aislado de la forma más cómoda, con buenas paredes, y voy a tener esa certeza de que los tejidos que no tendrían que haber sido agredidos por el hipoclorito y el EDTA ya no lo son. Y eso más o menos la forma en la que trabajo. Se fijan en la imagen de la izquierda, yo reconstruí primero este diente. Una vez que terminé la endodoncia, sellé mi acceso, y hay procesos específicos. No es lo mismo el tratamiento en la dentina que voy a realizar
previo en la pre-reconstrucción que cuando pongo el acceso. Y así es como yo mando este caso con el referidor. Y el referidor hace su chamba, donde estamos reconstruidos, una endodoncia, reconstrucción y una buena corona, buen ajuste. Eso es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Buena comunicación, eso es parte fundamental, que tanto el referidor como yo estemos trabajando en el mismo tenor, que nos importen las mismas cosas, ¿no? ¿Y por qué adhesión? ¿Por qué no ionómero? Por supuesto que el ionómero de vidrio, resinómero, pues, porque el ionómero de vidrio como tal no lo tenemos a la mano. Es una sustancia, es un material que es bastante bueno. La diferencia posiblemente con la resina es que no posee las mismas capacidades de adhesión que posee la resina. No se adhiere de la misma forma, no es tan resistente. De hecho, el material como tal a las fuerzas compresivas es más débil. Sin embargo, como un instrumento de reconstrucción hubiera sido buenísimo. La adhesión, según varios artículos, específicamente Swift lo comenta muy claramente en su investigación, generamos una especie de efecto férula interno transitoria. O sea, yo tengo dos paredes y al hacer adhesión en ambas paredes y colocar resina, voy a unirlas de alguna forma para darle mayor fuerza a la estructura. Es una fuerza mínima que no es concluyente. Ya hablaremos más adelante, pero sí, por supuesto, estos dientes van a requerir sí o sí protección cúspide. Sin embargo, es un valor agregado que le damos. Y esto es más o menos un poco la forma en la que trabajo. Llega el diente con caries y una reconstrucción temporal. Eliminamos todo, reconstruimos, ya lo veremos más adelante con más detalle. Realizamos tratamiento de endodoncia, sellamos y vámonos. Este diente está listo para que se le ponga una protección cúspide. ¿Y por qué con resina? Pues otro elemento más. La supervivencia a 2 años es bastante alta. Es bastante alta, mucho más alta que la amalgama y mucho más alta que el ionómero. Ahora, estoy diciendo con esto que los dientes tratados endodónticamente con una resina pudiesen funcionar. Ya hablamos un momento de todo esto. No lo creo. No lo creo. Porque siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa 5 años después? Me voy a detener un poco antes de darles esta respuesta para enseñarles un caso y donde me voy a tomar un poco de tiempo a explicarles cómo es el proceso. Un premolar, un segundo premolar superior con una amalgama que a efectos clínicos se ve bastante bien, tiene 25 años en boca, pero si vemos radiográficamente encontramos que hay una filtración que entró seguramente por la zona cervical y que está causando ya problemas. El paciente viene con molestia. Eliminamos, encontramos todo esto, ¿no? Esta destrucción clara por caries. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy claro, muy como reloj suizo, eliminar por completo toda la caries y todo el tejido sin soporte. ¿Ok? Una vez que comprobamos que el tejido está correcto, que tenemos un buen control del campo operatorio, en este caso específicamente, por ejemplo, no llegamos a comunicar, lo primero que vamos a proceder es a reconstruir. Y el primer paso es, evidentemente, armar una matriz para contener mis materiales. Si no tengo una matriz, va a ser muy difícil que realmente mi reconstrucción sea definitiva. Yo puedo reconstruir mi diente con resina a mano alzada y seguramente me va a funcionar para hacer mi tratamiento de endodoncia, pero no puedo asegurar que es un tratamiento que está sellando específicamente en la pared de la caja distal, en ese fondo de la caja, que si yo no sello aquí, si yo no sello ese borde inferior, ese ángulo línea con las paredes en la parte inferior, es la zona donde va a haber filtración. Y si hay filtración, posiblemente va a haber problemas. Es cierto
que vamos a reconstruir y vamos a después a preparar el diente para recibir alguna restauración indirecta. Es cierto. Sin embargo, yo tengo que promover por completo el sellado total. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, pues en este caso a mí me gusta específicamente no usar en principio el grabado ácido total, y tengo ahí una justificación muy interesante. El grabado ácido, que es la parte primaria o que durante muchos años ha sido el primer paso para generar adhesión, tiene un problema que se ha empezado a descubrir unos años para acá. Estimula, el grabado ácido estimula en la dentina unas enzimas llamadas metaloproteinasas que al activarse comienzan a generar lisis en las fibras de colágeno. ¿En cuáles? En las que están en la capa híbrida, en nuestra zona de interacción con la resina. Entonces, se ha descubierto que estas enzimas pudiesen llegar a tener cierta importancia en el fracaso a largo plazo de las resinas. ¿Quién lo activa? Lo activa el ácido grabador. ¿Qué puedo hacer? La tecnología nos ha llevado ahora a nuevos adhesivos dentinarios que no requieren ácido grabador, que van a trabajar sobre la dentina de forma diferente, pero que van a generar la suficiente adhesión más allá de los 20 megapascales que se requiere para poder retener una resina en boca, y vamos a evitar ese tipo de problemas de activar las metaloproteinasas. Entonces, yo específicamente utilizo un adhesivo, el Prime and Bond Universal, que aparte de tener este ácido suave autolimitante, tiene elementos importantes como puede ser partículas que se llaman penta y MDP, que son sustancias que por primera vez en la historia de la adhesión se unen químicamente con el diente. Estas dos sustancias tienen afinidad por el calcio y el fosfato. Sobre todo el penta, que es una, me parece que es partícula específica de este adhesivo, va a tener, el ácido va a tener una mayor fluidez para penetrar dentro de la capa de lodo dentinario y fibras de colágeno, y va a tener cierta cantidad de unión química con el diente. Colocamos este adhesivo y después el siguiente paso, como ven aquí, es establecer este sellado en la zona gingival. ¿Con qué lo hacemos? Si yo trato de hacer esta compactación con una resina normal por incrementos, puedo correr el riesgo de que no llegue por la consistencia a sellar en el fondo de estos ángulos. La otra opción, bueno, pues podría ser una resina fluida. La resina fluida sí, por supuesto, nos va a sellar todo eso. Sin embargo, la resina fluida es pura matriz. No tiene relleno, tiene muy poco relleno, sí tiene poco relleno, lo que lo hace mucho más fluida, pero también mucho más débil a las fuerzas compresivas. Entonces, en medio podemos encontrar unas nuevas resinas llamadas resinas bulk, que hay varias presentaciones. A mí me gustan las presentaciones que son semisólidas, son unas resinas, yo específicamente utilizo Surefield, que es una resina con cierta fluidez, que más bien al colocarle se deforma, y esa deformación me asegura que está llegando a copiar esas zonas de la anatomía complicada. Hago esta primera incorporación de esta resina, que al ser más fluida que la resina normal, es evidente que no tiene la misma cantidad de relleno, por eso solamente lo uso como una especie de base de la reconstrucción, y después terminamos la reconstrucción con una resina normal. Teniendo esto, puedo hacer un tratamiento de conductos mucho más controlado. Les paso un poco la secuencia clínica. Ahí está, conductometría, pruebas de punta, se obturó con técnica de onda continua. Una vez terminado,
ahora sí, bueno, no dijo el doctor que no deberíamos de grabar. Claro, aquí, en este momento y después de terminar la endodoncia, esta cámara pulpar está llena o impregnada, empapada por el hipoclorito. El hipoclorito de sodio, específicamente en cuestión de adhesión, es un problema. El hipoclorito de sodio en contacto con la dentina se disocia, y uno de sus elementos de disociación es el oxígeno. Toda la dentina está plagada de radicales libres de oxígeno. Casualmente, el oxígeno es el primer inhibidor de la polimerización. Entonces, adherir directamente a algo aquí va a ser prácticamente nulo. ¿Qué nos dice la información científica? Bueno, pues que el grabado ácido puede llegar a reducir esta cantidad de radicales libres de oxígeno en un 70%. Entonces, en este momento es importante, sí, por supuesto, generar este grabado ácido. ¿Qué adhesivo? Pues puedo volver a colocar el mismo adhesivo autograbante. Sin embargo, en este caso, primero, antes de colocar el adhesivo, después del grabado ácido, voy a tener que lavar con clorhexidina o, en su defecto, con EDTA. Cualquiera de los dos funcionan para inhibir el efecto del ácido grabador sobre la dentina y evitar que se formen estas metaloproteinasas. Y entonces adherimos. Colocamos nuevamente estos elementos de bulk fill para sellar y tener una mejor interacción con la resina y la gutapercha, y el resto lo hacemos por incrementos. Y pues eso, yo estoy terminando un trabajo de endodoncia donde tengo sellado por completo, protegido, reforzado, y por supuesto esto va así directamente al referidor. Y el referidor tomará la decisión de cuál es la mejor restauración para colocar acá. Pero ya nos evitamos también este tema de se me cayó la curación, no he ido, desapareció un año y está todo hecho un desastre, ya hay caries nueva por debajo, etcétera, etcétera. Y Goran es algo que hago rutinariamente. En todos mis casos son también dientes anteriores. En dientes anteriores, en este caso, pues es el simple acceso, pero en este caso era un diente que estaba completamente destruido. Hubo la necesidad de reconstruir con poste también, y siempre tratar de mandar el caso sellado, terminado y reconstruido. Yo soy, y no voy a entrar mucho en el tema de postes porque entonces no podríamos terminar el día de hoy. No soy fanático de los postes, no me gustan, y creo que la tendencia adhesiva y las nuevas técnicas de reconstrucción están poco a poco sacando los postes. Sin embargo, si alguien conoce la anatomía de los conductos, somos nosotros. Lo que nos falta ahora es conocer los procesos adhesivos y conocer los procesos de cementación de los postes. Una vez cumplidas esos dos elementos, podemos asegurar que nuestros tratamientos van a llevar la mejor limpieza y van a llevar el poste más adecuado al conducto. Yo prácticamente trato de no utilizar ni siquiera los famosos drills para la colocación de los postes. Cuanto menos invasivos seamos con el poste, si desde lo que hemos estado hablando desde el principio, cuanto menos agresivo, más estructura voy a mantener y los resultados posiblemente sean mejores. Este último caso, lo mismo, me lo mandan ya con prácticamente la comunicación evidente, pues me tomo ese tiempo para todo el tejido sin soporte, para darle una reconstrucción con un muy buen perfil, porque eso también se va a ver reflejado hasta para la preparación y la toma de impresión. Cuando yo llego con este diente a prepararse, con este perfecto perfil y un buen sellado, la preparación que sea va a tener una encía sana, y hay una congruencia entre la reconstrucción y la resina. Eso es lo que creo que nos favorecería como parte de este proceso, de lo que nosotros debemos de hacer
para preservar y darle mayor estructura y mayor posibilidades a nuestros dientes. Y les decía, tiene esta supervivencia, pero a los 5 años, la supervivencia de las resinas, tanto de la amalgama como prácticamente de todos los materiales, va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, pues es que de todos los factores, en todos los artículos, en toda la bibliografía, de lo que se habla que influye directamente sobre el éxito y fracaso de una restauración, es la protección cúspide. Hablamos al principio, cómo saber si un diente o no requiere, es debatible. Sin embargo, cuando hay por lo menos el acceso y una pared del diente destruido, lo más conveniente será protección cuspidia. Y ahí es donde entro un poco en este debate del que voy a hablar un poquito más adelante, de qué tan conservador debemos ser, o más bien, qué estamos dispuestos a hacer para, en vez de conservar estructura, conservar dientes. 2005, los dientes con protección cuspidia reportaron un éxito 6 veces mayor que los que no la poseían. Y los dientes sin protección cuspidia tuvieron solamente el 36% de supervivencia, es muy poco a 5 años. Entonces, podemos hablar de que nosotros podemos ser conservadores en nuestra forma de instrumentar, conservadores en nuestra forma de eliminar tejido, conservadores a la hora de reconstruir y evitar que la dentina se corrompa con el hipoclorito y el EDTA, si no le damos un final adecuado al diente, es muy factible, o tenemos una posibilidad mayor, porque al final de eso se trata la estadística, de que esto tarde o temprano fracase. Entonces, buscando este elemento de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la reconstrucción? ¿Cuál es la restauración ideal? Encontré varios artículos, específicamente este engloba muy bien desde 2013, donde habla específicamente de los onlay cerámicos, que habla de conservación de estructura dental cervical, y ese es el truco, conservar la estructura dental y cervical lo más intacta posible, y al no llegar tan profundo en cuello de dientes, vamos a trabajar y vamos a dejar nuestras líneas de terminación generalmente en esmalte, y la adhesión en esmalte es mucho mayor y mucho más predecible que en dentina. Pongo aquí esta fotografía que me mandó uno de mis referidores de un modelo de yeso, porque quería que se viera evidente la diferencia. Yo no tengo, si tengo la estructura, no tengo por qué llegar y hacer una preparación al borde inferior cervical cuando no lo necesito. Si yo desgasto en el cervical del diente, estoy adelgazando por fuera con la corona y por dentro con la endodoncia. Aquí hay un ejemplo de un diente reconstruido y con un onlay. Entonces, estoy dejando libre de estrés y lo estoy manteniendo en su tamaño ideal, esta zona que es la que más se va a flexionar cuando trabajamos en la masticación. Ahora bien, dentro de esto, o la importancia de esto, es que, claro, varios referentes me decían, oye, pero ¿sabes qué? Es que los onlays, por muy cerámicos que sean, se ve la línea vestibular, y a los pacientes eso no les gusta. Yo no sé, yo creo que más bien es a ellos, pero puede ser que también los pacientes. Entonces, buscando información sobre qué pudiese haber, uno de mis referidores, bueno, de hecho, 2 de mis referidores me enseñaron una variación del onlay que se me hace muy interesante, que ellos hacen en los casos específicamente de endodoncia y en algunos otros casos más, que se llaman bonelays, que es una variación estética del onlay cerámico, al que se le incorpora solamente por vestibular la preparación de una carilla. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es que tú tienes la preparación del onlay convencional, donde tienes que desgastar oclusalmente entre 1.5 2 milímetros de grosor para darle ese espesor a la reconstrucción, a la restauración, para soportar las fuerzas masticatorias, mientras que por vestibular se hace una preparación de carilla de 0.5 de desgaste sobre esmalte,
que nos va a favorecer la adhesión y que nos va a eliminar, nos va a disminuir la posibilidad de desgaste coronario excesivo. Aquí las fotos de patrocinadas, alcanzan a ver, los nuevos Onlys ya no tienen necesariamente las cajas, son tejidos bien redondeados, con unas líneas muy delgadas por vestibular. Esta carilla es de uno de mis refrigeradores, el doctor Jorge Gumblich. Doy clases con él en la Universidad Intercontinental y es uno de mis experiencias con la investigación y de proponer estas cosas nuevas. Y se alcanza a ver perfectamente que hay un Only con una prolongación vestibular muy delgada, solamente con un elemento estético agregado, ¿no? Aquí tengo un caso, no es un caso específicamente con endodoncia, sin embargo, la imagen habla por sí sola. Si alcanzan a ver, vestibular de este diente está perfectamente bien ahí estéticamente, y aquí alcanzamos a ver la línea de terminación. Y lo mismo pasa por acá, vestibular y la línea de terminación por acá. Estamos protegiendo, estamos dándole protección cúspide a un diente, y estamos hablando de que el paciente o lo requieren en su trabajo. Entonces, porque estoy a punto de terminar ahora, voy a dar una especie de conclusiones porque estoy viendo que me están parpadeando aquí comentarios y le quiero dar un poco de tiempo a eso. Este es el tipo de radiografías con las que trabajo mucho con los refrigeradores por el WhatsApp. De hecho, esta específicamente es un caso que creo que está por aquí el doctor Alejandro Ossi, es un colega mío que se ha interesado mucho por esto y a veces nos mandamos este tipo de mensajes, decir, mira, este poste, pues sí, pero mira, quedó más corto la proporción corona raíz. Esta interacción, se lo estoy diciendo porque me gusta que entiendan que debe haber una interacción entre referidores. Este caso se lo mandé a Alex hace unos meses porque estábamos hablando justamente de hasta dónde tiene que llegar un poste, ¿no? Estamos todo el tiempo intentando de resolver entre referidor y endodoncista y entre colegas. Alex y algún otro más por ahí se han acercado mucho conmigo a decir, oye, mira cómo ves esto. Yo me he acercado con ellos porque, pues, Alejandro es una bala, por ejemplo, para encontrar conductos donde no están, ¿no? Eso es algo que es importante que tengamos, esa comunicación. Ahora nuestros medios digitales nos permiten poder sacar fotografías y estar en esta interacción. De eso trata esta radiografía. Conclusiones. Los dientes tratados endodônticamente son diferentes, sí o sí, nos guste o no. Somos parte de la responsabilidad de que sean diferentes. No solamente porque estén desvitalizados y porque pierdan estructura, sino porque nuestros procedimientos también van a llevar cierto componente de desventaja. El saberlo nos hace fuertes. Y entonces tendremos que estipular o establecer nuevos protocolos para abordajes y terapéuticas diferentes. Esa es la diferencia. El correcto manejo y cuidado de nuestros tejidos, que es de lo que hablé en un principio, eliminación de utilización de gates, el trabajo con rotatorios conservadores, el control de mis irrigantes, pues nos va a ayudar cada vez más en dar esos pequeños pasitos para asegurar desde nuestra trinchera que lo que estamos mandando va favorecido y que si el restaurador tiene las capacidades que debería de tener para poder hacer la reconstrucción, la restauración final, contando con todos sus elementos, pues el éxito posiblemente será mejor. La reconstrucción preoperatoria facilita los procedimientos endodónticos y protésicos. Y la protección cuspidia, como último dato, es fundamental. Fundamental. No tenemos la capacidad de discernir qué diente tiene más posibilidad de fracturarse que otro. Hay evidencia, hay diagnóstico y hay posibilidades, ¿no? Y hay casos donde el paciente, donde tu referidor te dice, de las endodoncias, desgástalo porque este cuate come piedras, entonces hay que ponerle coronas a todo. Pero son los casos que son los menos. Habrá otros casos que no pareciera que tienen problemas oclusales, pero tienen una interferencia tremenda por una corona alta, etcétera, etcétera, y eso es lo suficiente para rompernos el diente.
Si generamos esta protección cuspidea, estamos controlando esos elementos. ¿Ok? Creo que por mi parte es todo. Ah, no, miren, rehabilitación de los dientes. Así, listo. Muchas gracias. Voy a abrir mi panel para ver qué me están preguntando. Y no sé si hay, no sé dónde se ven. Preguntas. Pues creo que no encuentro nada, ¿o sí? No sé si las sé buscar. Bueno, si hay alguna pregunta por ahí, échenla, porque no sé si alcanzo a ver completamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues nada. Hola, doctor Enrique Chagoyán, no sé si me recuerdas, aquí te está escuchando Alejandro Podolsky. Ahorita nos vamos a Sí, pasar por supuesto. una sesión de preguntas y respuestas. ¿De una vez? ¿Nos lanzamos de una vez? Muy bien. Muy bien, adelante. Ya, de una vez, estamos listos. Perfecto. Ya está. Vamos a ver, vamos a desplegar acá preguntas. Directamente, ¿no? Hacer una... Ok. Sí, porque no nos alcanza a ver. Pero... No te preocupes, acá vamos a ver. Sonido reactivado. No, ya vi que sí hay un Doctor montón de Juan preguntas, Carlos, nomás ¿nos escucha? Es súper chiquititito, güey, no ves nada, no nos alcanza. Sí, yo te escucho perfecto. En su panel de control. Ahora no escucho a nadie. Ajá. Adelante, Diana. En mi panel. Silenciado. Listo, doctor. Si gusta, le leo la primera pregunta. Va. Es de la doctora Garza. Dice, ¿podría repetir la resina que usa para reconstruir y sellar interproximal? Ah, sí, con mucho gusto. Miren, le doy un poquito el resumen. Las resinas son, es una resina bulk, se llama, B-U-L-K. Ese es el tipo de resina, es una resina que no es fluida, pero tampoco es una resina por incrementos. Esta específicamente se llama Surefield, de Dentsply, y es una resina que, lo que les comentaba, es una resina que tiene cierta fluidez, pero más bien se modifica el contacto con el diente y eso nos ayuda a que realmente fluya. Pero hay otras marcas, por supuesto. Esa es la que uso, a mí es la que me gusta a mí usar. Listo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Vega. Dice, muy buena conferencia. ¿Por qué se dice que todos los dientes con endodoncia se anquilosan? Hablando sobre si es mito o realidad, ya que muchas veces se indica la endodoncia por esas razones. ¿Y cuál es el nombre comercial del adhesivo que utiliza? Ok. Mire, la parte de la anquilosis tiene una especie de fundamento en el hecho de que al nosotros eliminar el tejido pulpar y dejar un lecho sangrante periapical, pudiese haber una reacción inflamatoria que desplazara el ligamento y se anquilosara. Realmente no hay, o hasta donde yo sé, si hay alguien tiene información diferente, no hay una relación real entre que el diente esté anquilosado y que tenga náusea. Creo que es mucho más factible la anquilosis por trauma y por eso estoy hablando específicamente un paciente bruxista, pudiese ser que por la compresión pudiese generar más que por una endodoncia. El adhesivo se llaman adhesivos universales. Prácticamente todas las compañías de resinas tienen un adhesivo universal. Pongan mucha atención, es adhesivo universal autogravante. ¿Ok? Específicamente el que yo uso, el que a mí me gusta utilizar por las moléculas que posee,
se llama Prime and Bond Universal. También es de la casa de Dentsply. Listo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora de la Garza. ¿Sella y reconstruye siempre con resina inmediatamente después de terminar el tratamiento de conductos? Sí, a ver. Sello y reconstruyo las paredes faltantes. Hago la endodoncia y una vez terminando la endodoncia yo no pongo algodón y Cabet, ni teflón ni Cabet, ni nada. Yo reconstruyo. Ojo, para poder tomar esa decisión tenemos que estar certeros de que el diente no va a requerir un poste. Porque entonces ya metimos en un problemón nosotros, al paciente y al referidor. Entonces, si requiere poste, con los referidores con los que así lo he pactado y así hemos trabajado, coloco el poste también. ¿Por qué en ese momento? Porque no hay momento mejor para hacerlo. Está limpio, está aislado, es el mejor momento para poder colocar una resina o colocar un poste. Pero sí, trato de que así sea siempre. Hay algunos referidores que les gusta a ellos hacerlo. Bueno, en ese caso, pues, donde manda capitán, no gobierna marinero. Pero si así lo tengo pactado, sí, por supuesto. Listo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ocampo. ¿También será que las fracturas de los dientes tengan que ver con baja ingesta de calcio, sobre todo si los pacientes tienen osteoporosis? Tema controversial. Es un tema controversial. Recuerden que la calcificación del diente no sucede de la misma forma que sucede la calcificación ósea. Entonces, yo sinceramente creo que no va el tema por ahí. Yo creo que va un poco por todos estos temas de los que platiqué el día de hoy. Sí, definitivamente es multifactorial. Es este juego y esta sumatoria de elementos. Sinceramente, hasta el momento, y puedo estar equivocado, por supuesto, doctor, no he leído ni he encontrado alguna referencia que hable acerca de posible descalcificación dentaria. La única descalcificación que sí, por supuesto, nos afecta es la descalcificación que genera la caries. Esa sí es una buena descalcificación que seguro sí nos afecta. Pero nada más. Listo. Muchas gracias, doctor. El doctor Zacarías le pregunta ¿qué recomienda? Bueno, si recomienda algún poste y de qué tipo y si ya no se utilizan las fresas Gates. Mira, esto es como todo en la vida. Habrá gente que todavía utiliza las fresas Gates. La tendencia en este cuidado de conservación de estructura están fuera de todo pensamiento las fresas Gates. No sé, y tratando de apoyar un poco, pudiese haber algún caso donde valdría la pena meter una Gate de alguna forma. Yo no lo hago. Yo ya no utilizo fresas Gates ni abridores de conducto. Esa es la primera parte de la pregunta, ¿verdad? Me preguntó si utilizaba fresas Gates y qué otra cosa, perdón, se me fue. Estaba choreando. Hola. Tenemos otra pregunta. No le contesté la mitad de la pregunta, nada más le contesté la parte de las Gates, se me fue ahorita el avión, que era la otra parte que me había preguntado. Claro que sí, doctor. Dice, ¿qué recomienda para colocar un poste y qué tipo de poste recomienda? Sí, es todo un tema, no me quise meter en este tema porque pues prácticamente nos hubiera llevado 1 hora y cuarto a hablar nada más de puros postes. Hay elementos bien importantes en la colocación de postes. A pesar de que los postes de fibra, yo no coloco otra cosa que no sean postes de fibra, estadísticamente el éxito y fracaso de los postes de fibra contra los vaciados de metal es la misma. Sin embargo, los postes de fibra, en comparación prácticamente con el resto de los postes, tienen en su fracaso una ventaja, que su fracaso no suele ser catastrófico. Me explico.
un poste metálico cuando fracasa se puede desalojar o puede fracturar la raíz, y eso pasa con los postes atornillados también. Mientras que con los postes de fibra se puede desalojar o puede fracturarse él, pero no la raíz. Entonces, en cuestión de conservación, prefiero mucho más los postes de fibra. Ahora, el poste de fibra requiere 3 elementos importantes para su colocación. Uno es la fricción de entrada. 2 es la retención mecánica inicial. Y 3, la adhesión. Y digo 3 la adhesión porque la dentina de conducto es muy poco adherible. Entonces, sí hay una cierta posibilidad de adherir, pero no igual que en la dentina coronaria. Entonces, nos vamos a basar en las 2 primeras. Fricción. Para yo generar más fricción, necesito un conducto y un poste paralelo. Cuanto más paralelo sea el poste al conducto, más fricción va a generar. Pero para yo hacer un poste de ese tipo, voy a tener que desgastar demasiado. Entonces, si tengo postes paralelos o postes cónicos, busquemos algo en medio. Entonces, para mí es muy interesante el poste paralelo con punta cónica. Marcas, ahora mismo no se me vienen a la mente, pero bueno, es cosa de pues irse ahí a un congresito, revisar tipos de postes que hay, qué formas tienen, ¿no? Ya después habrá otras cosas agregadas como si son rugosos o no son rugosos, pero en principio me gusta el poste paralelo con punta cónica porque me da ese elemento de fricción y me da esa conicidad para no desgastar apicalmente tanto el conducto. Listo. Gracias, doctor. La doctora Campos pregunta que habló sobre los boneleys. ¿Qué restricciones tienen? ¿En qué casos se colocaría y en cuáles no? Y bueno, comenta que le pareció muy interesante la conferencia y le agradece. Miren, el asunto de los boneleys específicamente es cuando queremos generar estética. Vuelvo a repetir, por supuesto, esto es, pues lo vamos a decirlo así, es mi opinión, de acuerdo a lo que he buscado y he estudiado para poder asegurarme un mejor tratamiento y una mejor posibilidad de éxito a los dientes, es el onley. El onley me va a dar la protección cuspidia que yo necesito, ¿ok? Sin desgastar cervicalmente el diente para evitar desgastes innecesarios, ¿ok? Cuando no se... A ver, si el diente está muy destruido y necesitas poste, pues seguramente es poste y corona, ¿ok? Estamos hablando de ser lo más conservador posible. Si el diente no puede ser restaurado con un onley y se tiene que hacer una reconstrucción más profunda porque las líneas van más abajo, pues tendrá que hacer una corona, ¿me explico? Ahora, teniendo la estructura, es solamente proporcionarle esa protección cuspidea. El boneley entra en función o entra en escena cuando el paciente requiere una alta estética y la línea de terminación del onley queda a nivel medio de la corona. Entonces, se hace esa pequeña, esa microdesgaste sobre esmalte para hacer una especie de carilla, un onley con carilla, digamos, para generar estética. Contraindicaciones, yo creo que las contraindicaciones que pueden llegar a tener cualquier restauración de porcelana, específicamente este tipo de cosas se pueden hacer solamente con disilicato de litio. Las porcelanas feldespáticas no están indicadas para fuerzas oclusales. Desconozco si se pueden hacer carillas de circonia, creo que no. Entonces, bueno, pensemos en específico que es disilicato de litio. Bien adherida, bien trabajada, bien cementada, pues tiene el mismo pronóstico y éxito y fracaso que cualquier restauración adhesiva. Sobre todo, la ventaja que tiene esta es que prácticamente está cementada sobre esmalte y la adhesión en esmalte es mucho más resistente. Espero haber respondido la pregunta correctamente. Listo. Gracias, doctor. La doctora Jiménez pregunta, cuando ya hay endodoncia en un molar inferior,
Si el diente no se rehabilitó, a tiempo y hay línea de separación en las raíces, ¿recomienda rehabilitar las raíces por separado o recomienda la extracción? Excelente conferencia. Ok. En algún momento de la plática comentaba yo que generalmente, me está diciendo un molar inferior, generalmente las líneas de fisura van de mesial a distal. Entonces, si la línea se presenta de mesial a distal, no hay nada que hacer. En algún caso, nunca me ha tocado, por lo menos a mí, y no es que yo no lo haya hecho, no significa que no exista, pero nunca me ha tocado un molar, por ejemplo, un molar inferior con una línea de fisura que vaya de mesial a de bucal a lingual sobre la furca. Nunca me ha tocado. He encontrado líneas combinadas que pueden empezar en mesial y que salgan hacia vestibular, etcétera, etcétera. Pero una línea de fisura que vaya de bucal a lingual nunca me ha tocado. Si ese llegase a ser el caso, podríamos hacer en mi sección posiblemente, ahí estoy metiéndome en una rama donde no soy experto, pero pudiese ser una posibilidad en la que separamos los dos fragmentos y hacemos dos coronas independientes. Pudiese ser. La resistencia radicular no sé qué tan fuerte y tan buena sea, pero bueno, creo que podrías hacer. Pero rara vez, nunca, en mi experiencia personal, nunca lo he encontrado. No sé si podría ser. Listo. Gracias. La doctora Soto pregunta, buenas noches, felicidades por su ponencia. ¿Los dientes con reabsorción radicular lo eliminamos con la endodoncia? Los dientes con resorción radicular. Reabsorción radicular. Reabsorción. Lo eliminamos con la endodoncia. Es un poco amplio el tema. Depende quién esté generando la resorción. No es lo mismo el trabajo de una resorción externa que una interna. Por supuesto que si la resorción es interna, por supuesto que haciendo la endodoncia la vamos a eliminar, porque pues eliminamos el elemento que la está provocando. Las resorciones externas, hay toda una teoría acerca de que es uno de los elementos que pudiesen determinar o frenar la resorción. No estoy fuerte en ese tema. Yo creo que es un poco arbitrario tomar la decisión de hacer una endodoncia para pensar que podemos frenar una resorción. Hasta ahí es donde le puedo yo decir. Listo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vida de un onley de silicato en un diente con endodoncia? Magnífica conferencia. A ver. Definitivamente, la odontología adhesiva va en un proceso evolutivo hacia mejor. Sin embargo, todavía no podemos proporcionar con las nuevas técnicas de adhesión y de el sellado que generábamos, por ejemplo, porque yo nunca lo hice, con el oro. Sin embargo, no solamente va a depender de la restauración per se. También es un tema multifactorial, depende también de la higiene del paciente, la masticación del paciente, nuestra pericia, etcétera, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos, una buena restauración con un diente que sea todo ideal, por ejemplo, pues yo creo que podemos darle un buen pronóstico. 10, 15, hasta 20 años posiblemente. Listo. Gracias, doctora. Aún tenemos bastantes preguntas y por cuestiones de tiempo no será posible responder, pero las haremos llegar si le parece bien, doctor. Claro que sí. Ahí les dejé mi forma de contacto. Yo encantado de la vida, lo que decía que hacemos mucho mi queridísimo Alex Rodolfi y yo, de estarnos mandando fotografías y radiografías para pues intercambiarnos ahí un poco la historia. Adelante, encantado de la vida. Muchísimas gracias por su atención. Siempre me ha gustado más estar con el público en vivo, pero es una gran experiencia. Muchísimas gracias también
a la asociación por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a cederle los micrófonos al doctor Chagoyán. Ahora. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, muy buena ponencia. Por cierto, aquí tenemos un mini auditorio aquí en tu casa, en Piedras Negras. Y bueno, aquí te estábamos escuchando 8 colegas. Muy buena. Algunos no tenían el gusto de conocerte, sin embargo, me preguntan que si eres endodoncista o rehabilitador mira, o soy... qué sé yo, porque traes... Ya me han dicho varias veces que soy Sí. protetista de closet. Creas que no hago una sola corona. No hago una sola corona. Pura endodoncia y reconstrucción. Pero sí me gusta, ¿eh? Me gusta saber. Ya nos dimos Casi no te escucho. cuenta conocimiento. ¿Casi no me escuchas? A ver. Ahora sí, creo que ya estoy mejor. Va. Te hacemos la entrega de reconocimiento dice Asociación Mexicana de Endodoncia, otorga el reconocimiento al doctor Juan Carlos Paz Rodríguez por la impartición del 6 de diciembre de 2018 durante el seminario Conceptos Proteos. Firma Consejo Directivo AMCAC 2017-2019 y pues el doctor Mauricio, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, el doctor Antonio Herrera y un servidor, Enrique Chagoyán, que estamos aquí en el seminario de actualización virtual de endodoncia. Te entregamos este diploma virtual y la verdad es que estaba muy bueno el tema y tienes bastantes preguntas y el auditorio estuvo muy vasto, pero te lo vamos a hacer llegar las preguntas a tu correo electrónico y en lo personal también voy a andarte escribiendo por ahí a 2, 3 casos que tengamos de duda. Encantado de la vida. De eso se trata la vida, mano. De enseñar y aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien de aquí quiere hacer una pregunta. Nada. Bueno, muchos saludos de acá de tu casa de Piedras Negras y pues bueno, no queda más que agradecerte y esta es tu casa AC. Entonces, Carlos, muchísimas gracias y un muy fuerte abrazo. Gracias a todos por escucharme. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Paz. Por último, Diana, para darles unos avisos del congreso que tenemos es en la ciudad de Mérida, es del 29 de mayo al 1 de junio. Recordándoles que tienen hasta el 15 de diciembre para que aprovechen un 10% de descuento a los primeros 150 que estén y liquiden su paquete. Apliquen el paquete 1, 2 y 3. Y bueno, hay que aprovechar el descuento que se puede apartar con 5,000 pesos y debe estar liquidado antes del 30 de abril. Donde se encontrará programa científico, convocatoria de carteles, asamblea de comisión, Consejo Mexicano de Endodoncia, de la Asociación Mexicana de Endodoncia, cóctel de bienvenida, cena baile, hands-on. Ok, recordándoles, es del 29 de mayo al 1 de junio. El hotel sede es el Fiesta Americana, ahí en Mérida. Y bueno, recordando también que los asistentes de la plática tiene un valor curricular de 0.5 para los que quieran solicitar y requieran los puntos de certificación. Tienen que mandar un correo a sabeamc@gmail.com anotando el nombre completo y si es miembro de la academia o de la asociación. Bueno, Diana, pues te quedas despedir. Y pues muchísimas gracias a nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Muchísimas gracias. Gracias a doctor Juan Carlos Paz por esta interesante conferencia que nos impartió el día de hoy.
Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 765. Muchísimas gracias, queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC y a COA Internacional por esta interesante información. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente noche. Hasta luego.